Buenos días, vamos a iniciar la segunda de las jornadas de este curso de verano y la primera de las ponencias va a estar a cargo de Sonia Oleas. Sonia es una persona que lleva muchos años haciendo litigio estratégico, con una larga trayectoria. Igual que señalaba ayer en relación con Gemma Fernández, para poder hacer litigio estratégico hay que estar bien formado. Sonia es licenciada en Derecho, máster en Derechos Humanos, ha tenido máster en no me acuerdo qué otras cosas, pero una formación integral para poder defender los derechos humanos en fundamentalmente España y América Latina. Ella ha estado sigue trabajando mucho en América Latina, sobre todo con población en situación de especial exclusión, derecho a la vivienda, derecho de poblaciones indígenas y en España también con los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Lleva 30 años haciendo litigio estratégico. Su primer litigio fue contra Pinochet en 1999. Y desde entonces no ha parado. Su último litigio debe de ser de esta mañana o de ayer por la noche, donde puede haber planteado cualquier demanda en el inicio del litigio estratégico. Ella está muy especializada en los derechos económicos, sociales y culturales y trabaja para una organización que en el marco de la evolución que ha ido teniendo, como es Cáritas, que ha ido teniendo una evolución para contemplar efectivamente a las personas como sujetos de derecho, además de como hijos de Dios. Y en ese sentido va consiguiendo que efectivamente desde esa organización se esté trabajando por los más vulnerables entre los más vulnerables. Y ello lleva sobre todo a las situaciones de exclusión. En España ha trabajado mucho el derecho a la vivienda, pero vuelvo a insistir, también está trabajando en América Latina y tiene completada su faceta con otros dos elementos importantes. Por una parte, es también docente en la universidad, la Asociación de Universidades de los Jesuitas da clase. Tiene publicaciones, la más reciente es de hace muy poco, sobre el tema de la mesa redonda de mañana, con lo cual nos enriquecerá con ese punto de vista sobre la aplicación de los dictámenes de los órganos de tratados. Y tiene otra faceta muy importante, que es que además de todo, de estar haciendo litigio, de estar trabajando con los más vulnerables, de estar dando clase, de estar investigando, pinta acuarelas y le encanta caminar. Entonces esto también es un elemento que nos hace ver que sus cualidades se desarrollan por todos los ámbitos. Muchas gracias, Sonia, por haber venido y tienes la palabra. Muchas gracias. Esto es porque eres muy mayor. Cuando eres muy mayor tarda mucho en presentarte, pero nada más. Bueno, muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Jorge, gracias a los compañeros que han estado antes y a los que vendrán. Bueno, para mí es una gozada estar aquí y es una gozada estar aquí en representación de Cáritas, porque es verdad que para nosotros acompañar las vulneraciones de derechos humanos es, como decía Leonora hace un momento, es algo ya milenario, pero estructurarlo y organizarlo, y no voy a repetir las ponencias que se dieron ayer, llevamos muy poquito tiempo, llevamos más o menos unos 6 años, ¿no?, organizando ese acompañamiento. Entonces, yo lo que voy a hacer, sobre todo pensando en los que a futuro os vais a plantear hacer litigio estratégico en materia de derechos económicos, sociales y culturales, es contaros un poco el cómo se hace, cómo se trabaja y cómo se llega, ¿no? Sobre todo pensando en los que estáis escuchando y los que estáis acá. Pero también me parece importante deciros que nosotros tenemos muchísima suerte en Cáritas, porque nosotros tenemos, sin haberlo planificado, tenemos oficinas detectoras de vulneraciones de derechos humanos prácticamente en cada pueblo del Estado, ¿no? Prácticamente en cualquier lugar de todo el Estado va a haber una parroquia que va a tener un equipo de Cáritas de voluntarios y voluntarias,
y que van a detectar que algo no va bien, que algo no funciona, o bien en relación con privados o bien en relación con la administración pública. Entonces nosotros tenemos ahí ya, hemos ido trabajando poco a poco, estamos trabajando en formación y en promoción en derechos humanos a nuestro voluntariado y a los técnicos y técnicas de las Cáritas. Justamente aquí en la Comunidad Valenciana hace muy poco que hemos tenido un proceso muy potente con la Cáritas Diocesana de Valencia de preparación a los técnicos y a las técnicas para que aprendan a detectar vulneraciones de derechos humanos, las coloquen en el marco del triángulo de actores, de garantes, de responsables, etcétera, y nos vayamos planteando la posibilidad de trabajar el litigio estratégico interno dentro del Estado y luego en algunos casos, que hemos ido ya 2 veces, como Cáritas, ante, en este caso, en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, bueno, esto empieza desde nuestra voluntaria tipo, que son esas mujeres que están acompañando en despachos parroquiales, porque son la gran mayoría mujeres, que detectan las vulneraciones y que lo ponen en conocimiento del técnico de zona o la técnico de zona, porque Cáritas tiene rostro de mujer tanto en la exclusión como en quien acompaña la exclusión, de manera clarísima, y de ahí ya llega a los equipos diocesanos y nos llega a Servicios Generales, que es la oficina central que tiene Cáritas Española en Madrid, donde hay un equipo jurídico y un equipo de incidencia política. Entonces, bueno, como es muy parecido a lo que ayer explicaron ya Rafa y Gema, no voy a volver a repetiros otra vez todos los procesos, ¿no?, que habitualmente se siguen de diagnóstico, de análisis jurídico, de relaciones. Nosotros en Cáritas tenemos un equipo de comunicación, tenemos a personas en redes sociales. Cuando llega una situación de este tipo, pues como os comentó Gema, nos lo planteamos desde todos los aspectos, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto comunicacional, desde el aspecto de incidencia política, y no siempre terminamos con un litigio y no siempre terminamos con una acción de incidencia y no siempre, sino que vamos viendo en cada caso qué es lo más importante y lo más potente. Y luego otra cosa en la que hemos trabajado mucho los últimos 3 años es que las personas afectadas estén desde el inicio. Es decir, que, bueno, y nos ha tocado, por ejemplo, retirarnos de un proceso de incidencia o retirarnos de un proceso jurídico porque la persona afectada ha dicho que no quería seguir por ahí, por razones varias, ¿no? Entonces, eso sí que para nosotros es nuevo, el que las riendas del caballo las lleve la persona afectada, la persona con sus derechos vulnerados, e intentar que, pues, por ejemplo, que sean las personas afectadas las que vayan a Ginebra, las que vayan a Nueva York, las que se reúnan con los personeros políticos, las que se reúnan con los relatores de Naciones Unidas, y no que seamos nosotros los que llevemos su voz, sino que sean las propias personas las que incluso también hemos empezado a que también redacten y escriban y hagan el propio relato, ¿no?, de la propia vulneración, la hagan las personas. Y un reto que tenemos, que desde lo jurídico es muy complicado, es que el relato sea el relato de la persona vulnerada, no el relato de los que somos agentes jurídicos expertos en hacer demandas. Claro, eso es un cambio, ¿no?, porque nos estamos acostumbrados a narrar las vulneraciones pues desde un formato que tenemos, ¿no?, de los hechos, los fundamentos. Claro, aceptar es un reto que tenemos, pero estamos trabajando en ello. Aceptar que se puede relatar la vulneración de derechos desde la pintura, desde la fotografía, desde la canción, desde la poesía, pues yo, por ejemplo, como persona que soy jurídica, me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces también estamos trabajando en eso, ¿no? En Chile lo vivimos de manera muy potente cuando, por ejemplo, la narración de las torturas se hacía haciendo arpilleras. No sé si lo conocéis porque sois muy jóvenes, pero la manera que se tenía de sacar de los centros de tortura la información de lo que estaba pasando era con trozos de ropa, se cosía y se ponían muñequitos, se ponían las escenas de la propia tortura, se hacían cosiendo y se sacaban las arpilleras fuera y de esa manera se tenía la información de lo que estaba pasando dentro, ¿no?, sin que hubiera problemas de grabación. Os hablo de la época de los casetes y estas cosas, ¿no?, de grabaciones de cassette, que te pillaran, etc. Ese es el reto que tenemos por delante. Es un poco de locos, pero bueno, como hemos hablado en las comidas y en las cenas, la creatividad en este tema es muy importante, aunque nos saque de la zona de confort a los agentes jurídicos.
porque los agentes jurídicos tenemos un marco y una zona de confort donde estamos muy a gustito y todo esto nos saca, ¿no? Entonces, bueno, quería contaros todo esto para que sepáis qué hace Cáritas en esto del litigio estratégico. Y por último, una cosa fundamental para nosotros, que los que están aquí lo saben, para nosotros los últimos 4 años nuestro reto era enlazar. Lo que queríamos era enlazar a toda la gente que se estaba moviendo por las vulneraciones de los derechos. Somos una entidad generalista. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes, trabajamos con mujeres en situación de exclusión severa, con personas mayores, con personas en situación de adicción, con personas que están en situación de calle. Entonces nos encontramos con todas las vulneraciones y sabemos muy bien lo que significa la interrelación de derechos, porque todas las personas que acompañamos vivimos cada día la vulneración de todos sus derechos a diferentes niveles, con diferentes conexiones con lo estructural. Y para nosotros era clave el conseguir enlazarnos a todos los agentes jurídicos que estaban en diferentes espacios y creo que lo hemos conseguido. O sea, creo que ese trabajo muy potente que hemos llevado a cabo, creo que se está consiguiendo y ahora hay una conexión muy potente y todos y todas vivimos como avance para todos y todas. Digamos que hemos conseguido la interrelación de los agentes jurídicos de litigio estratégico, una cosa así. Y creemos que ha sido muy potente porque ayer lo dijeron muy claro. Esto es una guerra donde estamos luchando muchas batallitas, pero es una guerra muy larga porque es un cambio de paradigma y es un modelo de mundo con mucha gente en contra, ¿no? Y con muchos intereses económicos en contra. Y bueno, pues nos viene muy bien pensar cómo vamos a ir a la batalla cada semana, ¿no? Y ahí estamos todos y todas conectadas. Bueno, el comité DES. No es por llorar, pero claro, no es lo mismo, o sea, la situación que nosotros estamos viviendo es que nosotros hablo de los derechos sociales están totalmente cuestionados y siguen estando cuestionados. No solo no que estén cuestionados, es que nuestro Tribunal Constitucional ha dicho claramente que obviamente no son derechos fundamentales, esto lo estudiáis en primero o en segundo, bueno, ya no lo sé porque ahora como ha cambiado totalmente la carrera, no sé cuándo lo estudiáis, no son derechos fundamentales según esta Constitución, sí son derechos constitucionales, porque están, ¿no? Por ejemplo, el de la vivienda dice claramente derecho a la vivienda, y bueno, pues hay un planteamiento y una duda por el Constitucional de cómo derechos que están dentro de tratados internacionales considerados como derechos humanos, que no son considerados derechos fundamentales en nuestra Constitución, pues qué tipo de garantía y qué tipo de defensa tenemos en nuestro Estado. Hay contradicciones porque igual que por un lado se ha planteado que el derecho a la vivienda no es un derecho subjetivo en una sentencia de hace muy poquito tiempo, por otro lado sí que se ha aceptado y al final no se ha declarado nulo la posibilidad del derecho subjetivo desde el punto de vista administrativo que no jurisdiccional en el caso, como sabéis, de las leyes de vivienda de Valencia, de las leyes de vivienda de Euskadi y de las leyes de vivienda de Navarra, que sí que se ha aceptado esa parte, esa medio subjetividad del derecho a la vivienda. Entonces, estamos teniendo como muchas contradicciones, bueno, lo cual refleja también la situación de contradicción dentro del planteamiento estructural sobre lo que son los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales en nuestro Estado. Rápidamente, porque creo que es importante, porque a veces yo como estoy muy focalizada en vivienda, hasta me olvido de cuáles son los derechos que están en el PIDES y a veces dudo y digo, este derecho está, este derecho no está. Entonces os ponía aquí para que sepáis bien de qué derechos estamos hablando y que están contenidos en el PIDES y que, como os explicaba ayer Jorge en la primera parte de la mañana, pues cuando vamos al comité vamos porque se ha vulnerado uno de estos derechos, porque el Estado español ha permitido que se vulnere uno de estos derechos o porque ha vulnerado directamente uno de estos derechos. Aquí los tenéis, simplemente flashes para que los tengáis. También lo dijo Jorge ayer, para nosotros es una clave fundamental en el litigio estratégico las conexiones con otras herramientas que tienen Naciones Unidas. Nosotros estamos con muchísima relación con el mecanismo de expertos, con las relatorías, y sí que es un tema que nos parece fundamental. Incluso el tema de los amicus, que bueno, hay gente
que no le ve, que ve que es mucho trabajo para mucho ruido y pocas nueces, pero sí que a nosotros nos parece muy potente el hecho de que un relator pueda presentar un amicus, el hecho de que entre las entidades sociales nos presentemos amicus unos a otros, el hecho de que un mecanismo de expertos, pues el mecanismo de expertos de pueblos indígenas, presente un amicus en un caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana. Nos parece que esa parte es una parte a explorar, luego voy a volver sobre ella, pero nos parece fundamental. Pero bueno, para mí la clave es que tengamos en cuenta que hay muchos momentos, por ejemplo, en los que puede aparecer, por ejemplo, un dictamen del Comité DES puede aparecer en otro lugar. No. Hablamos esta mañana desayunando con Jorge, que estamos como muy cuadriculados pensando comité DES, vivienda, y a lo mejor puede aparecer, y de hecho aparece, por otro comité, es aprovechado, por otro comité puede ser aprovechado un dictamen. Perdón, que me he ido muy para adelante. Bueno, estas son las maneras, ya lo conocéis, no me voy a detener, porque además probablemente Rodrigo esta tarde volverá sobre ello, la manera que tenemos de reclamar los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una parte que es jurídica, que es donde se incardinaría el litigio estratégico, que sería con el comité, y luego hay otras partes que son políticas y son herramientas políticas que hay en Naciones Unidas, pero que también sirven de apoyo y pueden servir de apoyo al litigio estratégico. Por ejemplo, el examen periódico universal hace muy poco tiempo era una herramienta que nos parecía absolutamente, pues no sé, iba a decir ridícula o un canto al sol, pues que no servía para nada, pero sí, por ejemplo, nosotros lo hemos notado por la presencia que tienen los gobiernos, ¿no? Vamos ahora ya por tercer periodo, ¿no?, de los exámenes periódicos universales. Si vosotros veis el despliegue que tiene el Estado español, o hace poco que se ha hecho alguno de América Latina, el despliegue que tenían los estados en la primera vez que se hizo, que a lo mejor iba pues el embajador o la embajadora y las 2 personas de la misión permanente y ya está, a la última de España en julio del año pasado, que se presentaron en Ginebra subdirectores de un montón de ministerios, la secretaria general de Vivienda, para un examen periódico universal de España, significa que algún efecto tiene que tener. Yo me fío muchísimo de eso. Eso nos pasó, por ejemplo, con la revisión que ha tenido España por el Comité DES en 2018. En la última revisión estuvo, en aquel entonces era embajadora con la gente de la misión permanente, y en esta última del Comité DES, que estaba Rodrigo, fue Rodrigo además el que hizo el informe que hablará esta tarde, estaban exactamente 50 subdirectores de 6 ministerios en Ginebra en la sesión. O sea, eso significa que para el Estado español su revisión de cada 4 años de cumplimiento del pacto, que en principio no es directamente jurisdiccional y en final, y estaban 50 personas que se desplazan a Ginebra, con lo que supone de preparación de informes, de diagnóstico, de todos los documentos que llevaban, etcétera, ¿no? Pues era muy impresionante, ¿no? Y ahí también había venido muy bien, porque en aquel momento ya había habido 3 condenas a España por el Comité DES, también eso había hecho que hubiera movimiento por parte del Gobierno, cuando había habido ya 3 condenas por parte de ese comité que les estaba examinando de todos los derechos contenidos en el pacto. Bueno, esto ya lo sabéis, el protocolo facultativo del comité que nos permite presentar comunicaciones y solicitar las medidas cautelares está en vigor desde el año 2013. También sabéis, en este caso, sabéis que los plazos varían, suelen ser o 6 meses o 1 año, es el tiempo que tenemos para presentar una comunicación desde el agotamiento de los recursos internos, y entramos con el tema de la vivienda, ¿no?, que es un poco complicado porque ayer os estuvieron explicando, tanto Gemma, os hablaron de todo lo que hay que hacer, de terminar todo el procedimiento interno, y ahora vais a ver que en vivienda nos vamos directamente al comité desde la primera instancia, que es una cosa pues muy especial, que no va a ser lo común, y lo habitual es que nos va a tocar
cuando queremos hacer un litigio estratégico a nivel internacional es agotar la vía interna. En el caso de la vivienda, os explicaremos por qué. Esto no ocurre y probablemente cuando llegue otro caso relacionado, pues por ejemplo, con el agua que hemos hablado también estos días, nos va a pasar lo mismo, que nos vamos a poder ir sin tener que terminar ninguna vía interna, porque no hay vía interna ninguna que terminar. Esa es la razón de fondo. Situación que tenemos ahora. Con España ha habido una, dos, os he puesto en amarillo las que son de otros países. Estas son, hasta el momento, los dictámenes que se han emitido por parte del comité. Ayer se reía Leonor porque decía, has citado una publicación que es tuya, entonces nos reíamos las dos sobre esto, pero es que esto yo no lo había hecho nunca. Entonces, esto ha sido porque hemos hecho un estudio, hemos estado un montón de meses trabajando en ello, pues una compañera de Elena Arce, Carmen, de la Defensoría del Pueblo, hemos estado haciendo un estudio de todos los dictámenes de todos los comités contra España y de manera específica el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entonces ahí tenéis todos los dictámenes analizados uno por uno, qué contenidos tienen, qué derechos han sido vulnerados. Y entonces eso, que hay, por si no queréis saber más que de vivienda, tenéis ahí los de todo el resto de los comités. Entonces, España ha sido condenada 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Las 6 veces España ha sido condenada por vulnerar el derecho humano a una vivienda adecuada y las 6 veces las personas afectadas son de la Comunidad de Madrid. Todo esto tiene su simbología. Todo esto no es por nada, es por algo, ¿no? Y hemos recibido hace muy poquito, hace un mes y medio, esa no condena, que yo no sé muy bien cómo decirlo, yo digo absolución, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Si te acusan de vulnerar un derecho y dicen que no lo has vulnerado, es que te absuelven, no lo sé. Bueno, esa no condena, que ha sido hace muy poquito tiempo y que estamos muy preocupados, como ayer también manifestó Gema, que estaban muy preocupados por el último dictamen del Comité CEDAW. Nosotras estamos muy preocupadas por el último dictamen del Comité DES, en el que transforma su interpretación de lo que es un alojamiento alternativo, que ahora os explicaré, que es por lo que se entiende vulnerado el derecho humano a la vivienda. Ya de entrada, si esta foto ya nos está diciendo algo, porque a lo mejor no tenéis la información, que yo creo que ya dice bastante, porque el comité ha emitido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dictámenes y 8 han sido sobre España, o sea que ya esto nos está diciendo algo. Os digo esto y ya tenéis la foto entera. Y la foto entera es que ahora mismo en los casos pendientes que tiene el comité, 132 son de España, 132, y 1, 4 y 6 son de 4 países. O sea, el comité está trabajando casi para nosotros, literalmente. Y luego, ahí tenéis otra cosa que os está diciendo algo muy potente. 131 son por vulnerar el derecho humano a la vivienda adecuada. ¿Vale? Si esa foto no os terminaba de decir la situación que está viviendo ahora el Estado español con el Comité DES respecto al derecho humano a la vivienda, bueno, aquí tenéis una cosa muy potente. El PIDES está firmado, me parece que son 170 y tantos estados, lo tienen firmado, ratificado. Solo 26 tienen ratificado el protocolo facultativo, solamente 26. Hace mucho tiempo, hace varios años, que ningún estado lo ratifica. Y solamente en 9 países se ha utilizado esta herramienta para intentar solucionar la situación y la vida de las personas y los cambios que ayer os decían los compañeros y las compañeras, los cambios en políticas públicas y en legislación. Y ahí tenéis otra vez los datos que son descomunales. Y esto además lo ponéis en comparativa con otros comités, todavía os parecería más descomunal, ¿no? En estos años ha habido 196 comunicaciones
contra el Estado español, 196, y 14 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Entonces, tenéis ahora bastante claro la situación que se está viviendo para lo que ayer comentábamos de las estrategias. Evidentemente, la sociedad civil tiene que plantearse una estrategia, el Estado español se está planteando también una estrategia y el propio comité, pues luego veremos también que, por ejemplo, está redactando ahora mismo un reglamento para poder organizar todo esto, ¿no? Y para poder organizar qué plazos tenemos para presentar una comunicación, qué plazos tenemos para pedir unas medidas cautelares, intentar ver la posibilidad de agrupar casos, que en este caso supondría agrupar 131 casos, por ejemplo, y dejarlo, intentar establecer, bueno, luego lo veremos, la metodología de un solo dictamen que pueda repercutir en un montón de comunicaciones individuales, que luego sabéis que esto también es muy criticable, ¿no? Porque si sale bien, bien, pero si sale mal, luego puede afectar a situaciones que no son tan parecidas, que pueden ser similares, pero que luego tienen muchas aristas de fondo que no son iguales en los casos, ¿no? Entonces, claro, esto, si me permitís ahora lanzarlo, que es un poco lo que estos días que estamos aquí un poco más tranquilos, lo que vas pensando, también nos está diciendo que lo que nos ha pasado en vivienda es que nosotros hemos utilizado el litigio estratégico como única solución ante una situación descomunal de daño que iba a ser irreparable para las personas, que eran los desalojos. Entonces, no nos lo hemos planteado como litigio estratégico, como te tienes que plantear un litigio estratégico, con toda una estrategia de cambio social, de plantearte... Ha estado ahí siempre, ¿no? Siempre hemos sabido, obviamente, y de hecho así ha sido, que estábamos caminando hacia cambios legislativos, hacia cambios de políticas públicas, pero en ese momento lo que había era una orden de desalojo, una familia con menores, personas con discapacidad, personas mayores. Bueno, hemos vivido de todo, Y hemos vivido, como ayer mismo, desalojo en un caso con dictamen condenando a España. Es decir, que con dictámenes hemos tenido a la policía en la puerta, que eso también hay que vivirlo, ¿eh? Con dictamen condenatorio, esto ha pasado antes de ayer en un pueblo de Madrid que se llama El Álamo. Por cierto, casi todo es en Madrid. Esto también dice algo. Por cierto, en España solamente hay 2 comunidades autónomas, 3, que no tienen ley de vivienda, y una de ellas es Madrid. O sea que hay muchas cosas ahí que van. Entonces, al final hemos utilizado ir al Comité Desk como forma de paralizar desahucios. O sea, eso ha sido así. Y por eso hay 131 causas. Porque no metían, la mayoría de las personas no pensaban en una comunicación, sino que pensaban en medidas cautelares. Y han estado utilizando el litigio estratégico como forma concreta de solucionar una cuestión concreta, que era un desalojo la semana que viene. Bueno, la semana que viene... Yo personalmente he vivido con una Cáritas que es verdad que los casos te llegan cuando ya no tienen solución, esto es así siempre, no te da tiempo a pensarlos, a hacer estrategias, sino que te llaman y resulta que el desalojo es el lunes y es jueves por la tarde y tú le mandas al comité DES una comunicación el viernes por la mañana. Y en su momento el comité emitía medidas cautelares prácticamente el mismo día, la emisión permanente a partir de las 4 ya no funciona con Madrid, y hemos vivido momentos pues, de muchísima tensión, porque sí que es verdad que hay algunos jueces y algunas juezas que cuando llegas con tu papelito, con el logo de Naciones Unidas, del Alto Comisionado, paralizan, igual que otros jueces y juezas que cuando llegas con el papelito, con el logo de Naciones Unidas, te dicen que muy bonito, pero que tururú, que esto no es derecho positivo y que no rulan. Vale, este es el procedimiento. Bueno, que es muy similar para todos los comités. Yo no creo que tenga tampoco muchas variaciones. Yo es verdad que no he llevado ninguna comunicación en otro comité, pero me imagino que serán muy similares. Bueno, pues nosotros lo que hacemos, ahora lo vais a ver, es se ha ido por la costumbre intentando presentar las comunicaciones cada vez con más calidad y la solicitud de medidas cautelares cada vez con más calidad, porque desde el propio comité en estos últimos 3 años las entidades sociales nos hemos estado reuniendo
en la cafetería del Palais Wilson, que es el lugar donde se solucionan todos los problemas del mundo, y que está en Ginebra, que es donde está el Comité DESC. Entonces nos hemos reunido allí, claro, porque la gente de peticiones nos decía, por favor, que nos lleguen las cosas con más calidad, porque es que nos están llegando comunicaciones y petición de medidas cautelares en casos donde ni siquiera nos llega documentación, donde nos decíais ayer lo importante del relato de los hechos, ¿no? Para que después, porque la parte jurídica, como explicaron muy bien ayer los compañeros, luego es muy subjetiva, ¿no? El relato de los hechos es el relato de los hechos si llevas elementos probatorios del relato de los hechos, ¿no? Claro, hay comunicaciones, no sé si habéis visto antes, la cantidad de llevamos 43 archivos, ¿lo veis ahí? Esos 43 archivos han sido por montones de casos en los que pues no estaba claro la vulnerabilidad de las personas, no estaba claro que no hubiera un alojamiento alternativo, no está, en muchos casos, no en todos, la persona ha accedido a vivienda de otra manera y hemos tenido que decir, solicitamos el archivo de la comunicación. Entonces, bueno, cada vez con más calidad. Hoy en día, las comunicaciones que se están presentando ante el comité ya van muy bien preparadas. Ahora vais a ver toda la labor pedagógica que hicimos, todas las entidades que nos agrupamos en un grupo que se llama Grupo de Monitoreo de los Dictámenes DESC, y hemos hecho una labor pedagógica para que las personas que presentan las comunicaciones las presenten con cierto sustento. Os cuento, por ejemplo, es que han llegado comunicaciones a asociaciones de vecinos, de barrios, de cualquier persona que ha pedido medida cautelar para paralizar un desahucio. Y ha llegado el papelito con el nombre, la fotocopia del pasaporte y la orden de lanzamiento, y ya está. Y no ha llegado nada más, ¿no? Entonces, bueno, al principio el comité, como era un tema de daño irreparable, o sea, es que si a ti te desahucian, yo he acompañado casos así. Si tú eres un niño de 15 años, una niña de 15 años, y te desahucian, y tú estás en el desahucio, ese daño es irreparable, porque la sensación de, vamos, yo no sé si habéis vivido tener que iros de vuestra casa con vuestras cosas, ¿no? Yo lo he vivido de otra manera porque fue viajando de un país a otro, pero esos niños que tienen que coger todas sus cosas, si lo tienen que vivir de manera violenta, ya tener que coger tu triciclo o tener que irte a otro país y dejar tu triciclo, al niño o a la niña le puede hacer mucho daño, pero si además es de manera violenta y ves a la policía y ves a tus padres que se agarran a las puertas y ves a gente que viene y se pone a gritar, bueno, lo habéis visto en la televisión, bueno, eso es un daño irreparable. Y al principio del comité, bueno, pues digamos que pasaban más fácilmente los casos, pero poco a poco aquello se fue poniendo más estricto, lógicamente. Ayer hablaban todos los compañeros de que es muy importante mantener las formas jurídicas, aunque estemos en situaciones, pues, con una mezcla política muy potente, pero tenemos que mantenernos en la parte jurídica, ¿no? Y no podemos presentar comunicaciones como las que se estaban presentando. Y eso ha sido un trabajo muy, muy fuerte. Bueno, presentadas la comunicación, en algunos casos, en todos, porque casi, vamos, yo es que no sé si ha habido alguna comunicación que no haya habido orden de desalojo. Yo creo que casi todas las que hay tendríamos que revisarlas, pero me parece que todas iban con orden de desalojo. Petición de medidas cautelares, de momento te admitían la comunicación a trámite, te concedían las medidas cautelares en su caso. Entonces lo que hacían era, te notificaban a ti, bueno, a la persona afectada, que está acompañada por una entidad o no, o está acompañada por su vecina o por la asociación de vecinos o por quien sea, y se lo comunicaban a la misión permanente. Esto ya lo conocéis todos porque es la metodología habitual. Ahí también han estado experimentando, ¿eh? Aquí hemos experimentado todos y todas. Yo siempre decía a los compañeros y a las compañeras, les decía, estamos experimentando, es que ni el propio comité sabe por dónde va a salir con todo esto, porque lleva 2 dictámenes, entonces tampoco sabe muy bien cómo va a ser esta historia, ¿no? Entonces tenemos que ir todos entendiendo que estamos haciendo pues un proceso nuevo y que vamos a cometer muchos fallos. O sea, no lo veamos como... Yo recuerdo que había momentos que nos reuníamos las entidades y decíamos, es que esto es una barbaridad, o esto no sé qué, o esto no sé cuántos. Entonces decíamos, vamos a ver, igual que nosotros hemos metido la pata con las comunicaciones que hemos presentado,
que no tenían sustento, que no estaban bien hechas, que no se fundamenta, que no iban a lo que tenían que ir, que era la vulneración del derecho a una vivienda adecuada por el tema del alojamiento alternativo, la provisión de alojamiento alternativo, etcétera, pues también el Estado español pues ha hecho cosas muy raras también al principio y se ha ido colocando, ¿no? Hasta que ha intervenido, yo lo siento, pero como soy jurista, hasta que los juristas han puesto orden. Que es verdad, por lo menos en vivienda, hasta que los juristas y las juristas han puesto orden, ¿no? Entonces, bueno, se notificaba la misión permanente con este problema de lo de las 4 de la tarde. La misión permanente de España ya decía, lo que nos llega a partir de las 4 de la tarde no lo pasamos a Madrid. Llegaba, bueno, ahí no lo he puesto, pero llegaba a Madrid a exteriores, de ahí iba a justicia. Con tanto trabajo que les empezamos a dar, también hemos apretado y hemos provocado que la Dirección General, que antes tenía otro nombre, que hablaba de canónico y no sé qué historias, ahora le han cambiado el nombre, Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y en algunos casos nos comentaban desde Justicia que también en muchos casos interviene, os he puesto Fomento, porque como cambia de nombre cada 2 por 3 el Ministerio, ahora se llama de otra manera, pero todos sabemos a qué nos referimos, ahora se llama de no sé qué, de no sé cuántos y Agenda Urbana, el de vivienda. En muchos casos se está interviniendo también porque ayer hablábamos del riesgo en el que ponemos a las personas. Si veis la respuesta que a veces da el Gobierno sobre los casos concretos de personas que están en el comité respecto, por ejemplo, a que no han hecho todo lo posible por conseguir vivienda, que realmente no se han preocupado de tener un empleo. Bueno, hay frases súper fuertes de las personas que han ido a Naciones Unidas a reclamar la vulneración del derecho, ¿no? Entonces, Fomento lo que hace es intenta buscar y emitir informes respecto a la posibilidad de que haya una vivienda a disposición de la persona o de que la persona haya pedido vivienda. No, mire usted, es que esta persona nunca ha pedido vivienda pública. Entonces, ¿cómo va a proveer el Estado español de un alojamiento alternativo a una persona que no le ha pedido al Estado una vivienda? El Estado, si usted no me ha pedido una vivienda, no vaya usted a decirle a Naciones Unidas que yo le estoy, bueno, que no es un tema privado, que esta persona va a ser desahuciada por quien sea, por una empresa, por un particular, y que no había un alojamiento alternativo proveído por la Administración Pública, que ese sí que es el compromiso, o sea, ese es el derecho que está vulnerando es ese. Si no han pedido vivienda, entonces, claro, ahí aprendimos nosotros y nosotras. Y lo primero que hicimos hace ya 4 años fue, nos llegaba un caso y lo primero que decíamos era, ¿has pedido vivienda pública? Y claro, te decía, por ejemplo, en Leganés, que es mi pueblo, me decían, ¿pedir vivienda pública yo en Madrid? Pero si somos 25.000 personas en lista de espera en situación de vulnerabilidad, si yo llevo en el puesto, el tercer caso, el tercer dictamen de condena, lleva en el puesto número 7 en Madrid 2 años esperando vivienda. Y está en el puesto número 7 en Madrid. Claro, entonces la gente te dice que yo pida vivienda pública, pero tú te crees que yo soy tonta. Entonces tenemos que explicar una manera pedagógica de explicar a las personas, es lo de hay que pedir vivienda pública, porque si no luego también cuando están en las estadísticas dicen, no, es que en España hay 30.000 personas pidiendo vivienda pública, porque hay luego 300.000 que no la piden porque piensan con razón que nunca le van a dar vivienda pública. Entonces, esta actitud del Ministerio de Fomento provocó que nosotros ahora, cuando presentamos comunicaciones ante el Comité DES, una de las primeras cosas que vigilamos es que la persona haya pedido vivienda pública y qué respuesta le ha dado la Administración. La Administración de Aragón, la andaluza, la que toque, porque tal vez no hemos tocado el tema de lo de las competencias, las comunidades autónomas y lo estatal, pero eso no nos da tiempo hoy. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al juez y a la jueza que va a desahuciar, que ha ordenado, perdón, que nunca van, personalmente, claro, para poder seguir, que es muy complicado lo del desahucio, le llega al juez a la jueza, por parte de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, le llega o una llamada, antes era una llamada telefónica y ahora es por escrito. En la llamada telefónica era, oye, esto que os digo, a ver, tomádmelo de manera informal, pero os digo formalmente que esto ha pasado.
Lo que pasa es que no podemos probarlo. Pero tenemos la constancia. Además, yo tengo la suerte de trabajar en una entidad que tiene un prestigio, tiene una legitimidad y que tenemos incluso a jueces y juezas que son voluntarios y voluntarias nuestras. Por lo tanto, la información es de Cáritas, es de la PA y es de mucha gente, pero para que veáis que es una información que es así. Oye, que os va a llegar una cosita de Naciones Unidas, ni caso. Ni caso. O sea, estamos locos ahora. Eso ha sido telefónicamente. Por escrito, tenemos un documento de hace 3 años de una causa que además llevábamos en Cáritas Girona, que por escrito dice, os anexo en este documento, os anexo la petición, que volvemos a lo de siempre, la petición de que se puedan ordenar medidas cautelares por ese juzgado, que no es que el comité le diga al juzgado lo que tiene que hacer, sino que le dice que examine la posibilidad de conceder medidas cautelares. Vamos, o sea, esto no es vinculante, esto no sé qué, bueno, un párrafo entero por escrito, ya diciéndoselo. Y lo último que ha sido es la famosa instrucción de la Abogacía del Estado, que directamente le ha llegado a los jueces y a las juezas, donde directamente son 20 y tantas páginas, les argumentan técnicamente que no tienen que hacer ni caso, entre comillas, a la petición de medidas cautelares. Es una pena, porque era la oportunidad de explicarle bien a los jueces y a las juezas que Naciones Unidas no les está diciendo lo que tienen que hacer, sino que les está diciendo, mire usted, desde mi punto de vista, este es un caso en el que se va a hacer un daño irreparable, revíselo y si no las quiere conceder, dígame por qué o las conceda. Y para mí ha sido una pérdida de oportunidad de explicar muy bien a los jueces y a las juezas el sentido de la petición de medidas cautelares por un organismo internacional. Creo que ha sido una oportunidad perdida, a ver si ahora con esa intención de reformar esta instrucción se consigue reformar en ese sentido. En muchos casos ha llegado, ahora ya no, porque ha sido un proceso que ha tenido un cambio brutal en los últimos 4 años. Al comienzo éramos nosotros y nosotras los que llevábamos al juzgado la notificación porque te llega por email a la persona particular y también llega a la entidad. En eso son muy cuidadosos de que aunque no somos parte, pero sí tienen mucho cuidado porque saben muy bien que cuando hay una entidad o un despacho o alguien que está acompañando, pues les viene bien, les quita también trabajo al propio comité. La mayoría de las veces se produce el desahucio. Es que también, fijaros que fijaros que esto que os estoy comentando no es un litigio estratégico puro en el sentido de tener toda esa estrategia que tiene detrás, sino que es la única manera que teníamos en estos momentos de paralizar desalojos en España era de esta manera. Sabéis que estamos hablando de 2008, sabéis que estamos hablando de 500.000, 600.000, 700.000, hay muchos datos sobre esto, familias desalojadas. Sabéis que hace poco ha vuelto a haber un suicidio, ya hubo otro suicidio en 2008, ha vuelto a haber otro. El dato que nosotros tenemos, el nuestro interno, hemos hecho durante la pandemia hemos hecho 3 encuestas a las personas que acompañamos y encuestas directas hechas por Cáritas. Tenemos ahora mismo a 700.000 familias en riesgo de pérdida de vivienda. Y esos son datos nuestros, no de personas que acompañamos en riesgo de pérdida de vivienda, porque no la van a poder pagar, porque les están aplicando la suspensión del famoso 9 de agosto, que tenemos la confianza de que vuelva a salir otra prórroga para esta situación, por tema de decisión entre pagar electricidad o pagar alquiler, por situaciones de ocupación. Bueno, esa es la situación el dato que os damos desde Cáritas. Luego hay datos de otras entidades. Eso es lo que os comentaba. En un primer momento, cuando Javier, que es Javier Rubio, es de CAES, de la cooperativa CAES, y fueron las personas que llevaron los primeros casos, los primeros dictámenes condenatorios ante Naciones Unidas, en un primer momento sí que intentaron ir por la vía normal y pusieron, cuando hubo una orden de desalojo de un tribunal de primera instancia civil, se fueron a pidieron recurso de amparo. No sé si hicieron eso que hay que hacer antes del recurso de amparo que nos explicasteis ayer. No sé si lo hicieron o no.
Y obviamente, pues imaginaros, o sea, para empezar no les explicaron nada, pero les dijeron de qué estaban hablando. O sea, ¿cómo vas a pedir un recurso de amparo por un desahucio entre privados? Porque además era un tema de alquiler entre privados. O sea, ¿pero qué me estás contando? Pero eso sirvió para que cuando van al comité y explican toda esta situación, fue la manera de probar que en España no había recurso que hacer. Entonces, directamente, nosotros estando en primera instancia, todavía sin sentencia, la gente se va a pedir las medidas cautelares e inicia la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entrando en si es legal o ilegal el desahucio, o si el desahucio vulnera o no vulnera derechos. Nunca hemos planteado eso en ninguna comunicación, aunque sería interesante hacerlo, pero bueno, es que meterte con el derecho a la propiedad, que ese sí que es el derecho más protegido de todo el mundo. Es muy complicado. Nosotras vamos porque se está lesionando el derecho a una vivienda adecuada en el sentido de la observación general número 7, que declara que los estados tienen la obligación de proveer de vivienda alternativa, perdón, no dice vivienda alternativa, que fueron muy inteligentes, dice alojamiento alternativo a las personas que se quedan en situación de sin vivienda. Eso muchas veces lo explicamos, o sea, no estamos yendo porque pensemos que los jueces están vulnerando derechos por ordenar el desalojo, ¿ok? De hecho, esto luego es por lo que ha servido mucho para las reformas legales que ha habido, que ha obligado a que haya protocolos de relación entre servicios sociales y los tribunales, de que se suspendan los desahucios durante 1 mes y 3 meses, ahora hasta el 9 de agosto, si no hay alojamiento alternativo, pero también nos ha hecho entrar en barrena con el concepto de alojamiento alternativo. Y al final vamos a ver en qué termina lo de alojamiento alternativo, ¿no? Es un problemón. Esto que veis aquí está tomado, si entráis en la web de la PA o de estos desahucios, tienen un lugar que se llama KIT, así, KIT, Dictamen Desk de la PA. Tú entras ahí y tú estás en tu casa y te explica cómo meter una comunicación al comité Desk. Te lo explica todo. Eso, por un lado, muy bien, pero por otro lado, muy mal, porque yo sigo pensando que los operadores jurídicos pues tenemos ciertas mañas, ¿no? Y somos personas importantes a la hora de iniciar un proceso de este tipo. Entre otras cosas, porque el relato de los hechos está siendo un desastre en muchas comunicaciones. Pero no porque no haya pasado, sino porque no se prueba lo que ha pasado. Y si no se prueba lo que ha pasado, no pasó. Eso es así de triste. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo, que ha habido situaciones muy tremendas, pero que al no estar bien relatadas con elementos probatorios del relato de los hechos, el comité no puede tampoco, porque luego el gobierno va a contestar con un montón de elementos probatorios desde su punto de vista, contradiciendo lo que hayamos podido intentar decir porque no lo hemos dicho de manera correcta. Se sacó esta guía, Defendiendo el Hogar. Ahí ya se había creado este grupo de monitoreo, donde está Amnistía Internacional, donde está la red DES mundial. No sé si sabéis que hay una red a nivel mundial, pues Colombia es muy potente, Canadá es muy potente, donde se trabaja toda la defensa de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Y se creó este grupo de monitoreo. Está también la Fundación General de la Abogacía, está Provivienda, está el Sindicato de Inquilinos de Cataluña, el Sindicato de Inquilinos de Madrid, están Ecologistas en Acción. Bueno, somos un montón de entidades, me estoy dejando seguro que alguna entidad fuera. Hay Twitter, por si queréis seguirnos, y ahí solemos colgar toda la información de todo esto. Es @gmonitoreo, el Twitter. Bueno, y estas son las claves que hemos estado trabajando, y ha sido todo un proceso pedagógico, trabajando con las propias personas afectadas en el caso de estos desahucios de la PA, coordinadora, etcétera, con los propios técnicos y técnicas de las organizaciones que estamos ahí, con los propios juristas de las organizaciones, y luego con esa parte de detección, con la parte social de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, educadores sociales, que son los primeros que detectan la vulnerabilidad, igual que cuando una persona en situación irregular administrativa, la primera recomendación es empadrónate, que va a ser el elemento probatorio más potente de que estás en España, y esto lo aprendimos porque algunos venimos hace mucho tiempo de la extranjería y nos costó muchísimo entrar en la dinámica de
padrón como cuestión automática para una persona que llega a España. Ahora, también como cuestión automática es petición de vivienda pública en el minuto cero. Tú estás en tu casa y estás alquilando, pero ya estás planteando que no vas a poder pagar el alquiler o que estás decidiendo si pagar electricidad y comer o el alquiler. Pues si estás en esa situación en el mercado privado y ya sabemos que tu situación de vulnerabilidad, pide vivienda pública. Porque después vamos a acreditar ante el Gobierno español que tú habías pedido vivienda pública, porque es el primer elemento que el Gobierno español es con el que nos viene siempre, es que no han pedido vivienda pública. Es muy divertido porque luego el propio Gobierno español tiene un diagnóstico de la agenda urbana española donde dice que en España el rango de vivienda pública es de 1.6. De 1.6. Entonces dices, ¿pero qué vivienda pública voy a pedir si tenemos un rango de vivienda pública de 1.6? Pues ahí lo tenéis. Y este tipo de condiciones son condiciones por la costumbre. O sea, el comité no tiene ningún documento donde diga, mire usted, para venir al comité tiene usted que probarme todo esto. Pero en todas esas reuniones, en todos los casos que hemos ido viviendo, con todas las recomendaciones que han ido saliendo, hemos ido intentando darle esta garantía. Y, por ejemplo, nosotros en Cáritas, si no tenemos estas situaciones claras, probadas documentalmente, no nos vamos al comité y metemos una comunicación y una petición de medidas cautelares. Porque nos parece que al comité, que ya tiene 130 y tantas comunicaciones, no podemos cargarle. Y luego también hemos entrado en la dinámica de qué estamos consiguiendo con todo esto. O sea, qué cambios reales en la política pública en vivienda en el Estado español, qué cambio real en las personas, particularmente en sus casos, está habiendo. Y la respuesta es muy negativa. Entonces, tampoco está claro al final que esto sea efectivo, porque tampoco se estaban paralizando los desahucios de manera automática porque hubiera una petición de medidas cautelares por parte del comité. Y que sepamos, podemos estar equivocados, no nos consta al grupo de monitoreo que haya habido ningún juzgado que haya contestado al comité diciendo no concedo medidas cautelares por esto, por esto, por esto. No nos consta, porque sería un logro. Es de eso que decíamos ayer de perdemos, no nos conceden las medidas, pero conseguir que un juez o una jueza le conteste al comité diciéndole, mire usted, no voy a conceder las medidas cautelares porque me parece que no hay un daño irreparable, porque no me parece que queda aprobada la urgencia, porque me consta que el ayuntamiento le ha ofrecido a esta persona un recurso residencial, sería un logro. Que un juez o una jueza española le contestara al comité bueno, sería una pasada, sería un gran paso de la humanidad, pero no nos consta que haya pasado. No sé si a ti te consta, Jorge, pero no nos consta que haya pasado. ¿Qué tiempo me queda? Vale. Bueno, en Word, en la página web del Comité DES, vais a encontrar un documento en Word donde da recomendaciones de cómo se presentan las comunicaciones individuales. ¿Vale? Eso era, vamos, volvemos a lo mismo. Los agentes que somos jurídicos nunca hemos dicho siempre, ¿esto qué es? O sea, no hay ninguna resolución aprobada por el comité, no hay, ¿esto qué es? Esto a mí no me gusta, porque claro, a mí por mail me dicen, no le admitimos a trámite su comunicación porque el desalojo es mañana. Perdona, yo te estoy pidiendo medidas cautelares y si te demuestro que es un daño irreparable y totalmente urgente y tal, contéstame de otra manera. Y además contéstame no por email, contéstame con un documento. Entonces, hemos estado así mucho tiempo. Desde hace un año también es algo que no consta en ningún lugar. De hecho, en el propio documento dicen la expresión lo antes posible, que las medidas cautelares se presenten lo antes posible, de una gran garantía jurídica, ¿no? Esa expresión de lo antes posible. Si eres boliviano, ni te cuento lo que es lo antes posible. Los que hemos trabajado allí en Bolivia, en el altiplano boliviano, lo antes posible puede ser dentro de un mes. Y la realidad era que por email nos estaban diciendo que si presentábamos la petición de medidas cautelares con menos de 4 días, ya no había paralización, ni había examen, ni había nada. Hemos estado ahí apretando, insistiendo. Bueno, lo de la amicus curiae lo voy a pasar y porque no me queda tiempo. Ahora vuelvo aquí. No me da tiempo, a ver.
Y hemos conseguido que ahora mismo haya un borrador de un reglamento. Y esto es un paso muy potente. Y ahora mismo, hasta agosto, podemos hacer aportes a este reglamento, que sería el reglamento para utilizar el protocolo. Y que sea un reglamento que después tendrá su aprobación por parte del comité. De esta parte solamente voy a ir muy rápido a esta propuesta, que hay compañeros y compañeras que lo ven de forma muy negativa por los riesgos que supone, y ante los riesgos que supone de vulneración de derechos de las personas prefieren que no se use el sistema del dictamen piloto, y hay personas que entienden que, dada la situación que tenemos ahora mismo de 130 y tantas comunicaciones, todas ellas de vivienda y prácticamente todas de Madrid, ameritaría un dictamen piloto. Claro que después del último dictamen, en el que no condena a la Comunidad de Madrid porque considera que hay alojamiento alternativo porque el ayuntamiento te deriva a una entidad social, no nos gusta nada lo del dictamen piloto. No vaya a ser que el dictamen piloto que se saque sea en el mismo sentido que el último dictamen que hemos tenido. Me voy otra vez para atrás y ya vemos esto rapidito. Esto es igual que en el resto de los comités. Es verdad que aquí no lo hemos contado en estos días, ni ayer no hablamos sobre ello, pero este es un procedimiento de locos. O sea, cuando dice la gente que habla de que los dictámenes de los comités no son como las sentencias porque las partes no tienen posibilidad de defenderse y tal, que se metan en un procedimiento de este tipo. Que ahora presenta el Gobierno su argumentación, que ahora contesta la parte, que se hace el dictamen, que en el seguimiento del dictamen otra vez el Gobierno contesta sobre el seguimiento, que otra vez contestamos la parte sobre el seguimiento, que vuelve a haber otra vez otro seguimiento, hasta que finalmente se produce lo que llaman opinión en el comité DES, que yo no sé si en vuestro comité cerráis así un caso, ¿no? Con la opinión final, donde el único caso que hemos tenido con opinión final ha sido, este no es, este. El primer dictamen condenando a España ya se ha dado por finalizado, se entiende, es verdad que hubo una modificación legal, en este dictamen, como en todos los dictámenes, había recomendación particular, que era la indemnización a la persona de manera económica, y había una parte de recomendación general que se refería a una modificación legal. No voy a entrar ahora en ello, era un tema de edictos, de notificación de edictos, un caso de hipoteca, etc. Pues al final lo que el comité dice, en ya una revisión, la penúltima revisión, se dijo que todavía no se había indemnizado a la víctima, que quedaba esa parte de reparación personal, y en la segunda parte se dice, mire, el Estado español no le va a reparar a usted de oficio. Usted no ha reclamado al Estado español, no ha introducido ninguna reclamación patrimonial ni ha hecho nada, por lo tanto, damos por cerrado el caso, porque usted tenía que haber reclamado. Es verdad que los abogados sí que habían reclamado el tema de las costas como asesoramiento jurídico, pero la parte no había hecho ninguna reclamación patrimonial ante el Estado reclamando daños por la reparación. Y se ha cerrado. Ha sido el primer caso, el primer dictamen que se ha cerrado. Vuelvo para atrás. Vale, este es todo el procedimiento y entonces esto es lo que nos pasa. ¿Vale? En la mayoría de los casos que tenemos, los dictámenes condenatorios a España, las respuestas que estamos teniendo es, en la parte de indemnización a la persona, no contesto. Los follow-up que está teniendo el Gobierno español, los últimos que estamos teniendo, este viernes, mañana, tenemos que contestar al último, directamente le dice al comité, mire usted, la parte de indemnización es que no vamos a entrar en ella, utiliza una expresión muy similar, no vamos a manifestarnos, o algo así. Y en la parte de recomendaciones generales, contesta siempre con lo mismo. Hemos procedido a la reforma de tal ley, estamos planificando el próximo plan estatal de vivienda, con los fondos de recuperación vamos a invertir en no sé cuánta vivienda, y nosotros contestamos con lo mismo. ¿Cuántas viviendas se han concedido el último año en la Comunidad de Madrid vivienda pública? Pues era un dato de alucinar, de unas cientos, ante miles y miles y miles de peticiones. Contestamos con el número de desahucios y, o sea,
Cada uno contesta con su diagnóstico. Ellos, con todas las reformas legales que han introducido y lo que consideran políticas públicas para favorecer el acceso a vivienda, y la sociedad civil, que estamos agrupados y ayudamos todos y todas en el grupo de monitoreo a los casos de cada uno, contestamos con la situación. Desahucios que hay todos los días. Lo que pasa es que luego también es todo como muy complicado, ¿no? Porque es verdad, por ejemplo, que jurídicamente no se ha establecido la inclusión del juicio de proporcionalidad en procedimientos civiles de desahucio, pero sí que hay jueces que lo están haciendo. Entonces, es muy complicado decir no se ha cumplido la recomendación. No se ha cumplido porque no ha habido modificación legal, pero sí que hay cosas que se están cumpliendo porque sí que hay jueces y juezas que están siendo sensibles a que el procedimiento de desahucio que se estableció en su día para una relación casi mercantil en el que casi nadie alquilaba en España ni casi nadie tenía vivienda, casi nadie tenía vivienda propia, y se estableció un procedimiento de ejecución hipotecaria que era terrible, donde no se tenía en cuenta la situación personal porque no había situación personal a la que tener en cuenta, porque eran relaciones puramente mercantiles, etcétera. Hay jueces que sí que son sensibles y juezas, ¿no? Entonces, tampoco podemos decir que en España no se está haciendo juicio de proporcionalidad ante desalojos de familias, porque no es cierto, sí que se está haciendo. Entonces, a veces es muy complicado también contestar a lo que el Gobierno contesta. Entonces, hasta ahora nosotros no podemos ir por la vía que nos explicó ayer muy bien Rafa, porque la vivienda no es un derecho fundamental. Entonces, se está yendo por la reclamación patrimonial. Se ha ido en un caso, en el otro no, porque la persona ha dicho que no quería ir por ahí, que no quería reclamar de esa manera. Y estamos muy pendientes y muy relacionados con las entidades, que algunas estamos en los dos sitios, en incidencia política, con todo lo que conlleva todas las reformas legales y todas las reformas en políticas públicas, con todo lo que veis ahí. Bueno, este es el caso que tenemos, el que fue para nosotros nuestro litigio estratégico, porque fue la primera vez que el Comité DES condenaba a España por vulnerar el derecho a la vivienda de manera estructural, y donde analizaba lo que habían sido las políticas públicas en España, la venta de vivienda pública a fondos buitre. ¿Os acordáis de la condena que tuvo la Comunidad de Madrid? O sea, era la primera vez que un dictamen, bueno, fue para nosotros histórico todo lo que contenía este dictamen, y aquí estamos todavía en reclamación patrimonial ante la Comunidad Autónoma de Madrid. Ese caso lo lleva Javier y estamos todavía en este proceso a nivel interno. En todos los casos de condena no se ha prohibido de vivienda pública, en ningún caso. O sea, todas las condenas que hemos tenido del Comité DES por vulnerar el derecho a la vivienda, que lo primero que se le dice es que la persona sea prohibida de vivienda pública, en ningún caso ha sido prohibida. Todas las soluciones habitacionales que se han encontrado para estas personas están siendo privadas, o bien por familiares o bien por entidades sociales, pero en ningún caso se ha conseguido. El caso de Viviana, que es una madre con 5 hijos, os comentaba ahora, sigue en el puesto 7 o en el puesto, creo que me dijo Javier que era número 7, lleva 2 años para vivienda pública y sigue sin vivienda pública, está viviendo en casa de unos familiares y con dictamen condenatorio. Esto luego explícaselo tú a las personas, ¿no? Esta fue lo que os comentaba la demanda, y es lo que os decía antes, ¿no? El defensor del pueblo, qué pena que no esté Elena. La Defensoría del Pueblo hemos conseguido implicarla en esto. Sabéis que es el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el Estado, ¿no? Pero es que también es tan compleja la parte política de la Defensoría del Pueblo, que también la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, estuvo peleando para que en la web del Ministerio de Justicia constaran los dictámenes de los comités, se colgaran, pero en cambio, cuando ha presentado su informe anual en la parte de vivienda, no se moja a tope con los dictámenes del comité. O sea, que es una oportunidad. Cuando tú presentas el informe anual del Defensor del Pueblo, en la parte que te toca de vivienda, por ejemplo, sería brutal poder meter pues toda la batería de recomendaciones que ha hecho el propio Comité DES y asumirlas como propias y hacérselas al Estado, ¿no? Entonces, tenemos ahí, es verdad que hemos trabajado mucho con la Oficina del Defensor y tenemos muchas reuniones y estamos en coordinación, pero luego como que se te queda asomado al balcón la Defensoría del Pueblo española. No sé si puedo decir esto, ¿no? Pero como que se queda asomada al balcón, no termina de tirarse contigo al abismo, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Esto es lo que os comentaba del primer dictamen, lo del
el proyecto, que lo podéis encontrar bueno, os van a dar a todos el PowerPoint y ahí tenéis el link para encontrar el proyecto para que lo conozcáis. Muy interesante la parte que también hemos comentado estos días de la investigación por el propio comité y que lo ordene, que lo organice, como el propio comité va a poder investigar y va a poder hacer las visitas in loco. Esto en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fundamental y es de las cosas más importantes para nosotros, que venga la CIDH al lugar y que visite y que haga su propio diagnóstico y que recoja su propio diagnóstico y sus propios elementos probatorios en el lugar, ¿no? Es súper importante. También lo lanzan aquí en el reglamento. Y eso es lo que hacemos en el grupo de monitoreo, que también es un poco lo que ayer Gemma os contaba, ¿no? Y lo que os comentaba Rafa. Hay toda una parte jurídica en la que nos sentamos y nos metemos con todo lo que es el sustento jurídico interno nuestro, el internacional, el derecho comparado, otros casos que haya habido, aunque tenemos que decir que en el comité de otros casos que haya habido prácticamente no son, porque las otras 2 condenas no es por vivienda y no nos ayudan mucho, pero bueno, está el caso de Ecuador, que fue la Sociedad del Pueblo Ecuatoriana la que puso la demanda, y el caso de Francia. Hacemos incidencia política, el grupo de monitoreo se reúne con los personeros políticos, se sienta con secretarios de Estado, se sienta con diputados, con diputadas, hacemos incidencia en la parte legislativa y en la parte ejecutiva, intentando que lleguen las modificaciones por un lado o por el otro, o que se presenten proposiciones de ley o propuestas de ley, depende si es gobierno, si son otros grupos parlamentarios. Tenemos Twitter. Es verdad que a veces es complicado porque somos entidades muy diferentes y a la hora de hacer estrategias de comunicación es complicado porque somos entidades, bueno, pues sabéis cómo funciona Amnistía, o como la Amnistía, la Fundación General de la Abogacía, nunca va a lanzarse a la piscina como se lanza Amnistía. Entonces, bueno, a veces es muy complicada la parte de comunicación. Consensuar una nota de prensa, podemos tirarnos un mes para consensuar una nota de prensa. Tiramos siempre por el Twitter, que como hay que poner solo 2 frases, consensuamos rapidito y solemos tirar por el Twitter, ¿no? Trabajamos mucho con los colegios de abogados y de abogadas en el tema de formar y sensibilizar para que no se abuse de la presentación de comunicaciones, para que haya estrategia, para que tenga objetivos lo que hacemos, para que nos sentemos y reflexionemos, para que no utilicemos esto como solución de emergencia para el caso concreto y que no tenga repercusión en los cambios, como decían ayer los compas, sociales. Y participamos en otras redes, como la plataforma de España y la red DES internacional, porque, como habéis visto, y lo sabéis ya porque tenéis mucha formación, mucha experiencia, eso es un tema que no afecta al Estado español. Eso es un tema que afecta a toda la Organización de Estados miembros de Naciones Unidas o de Europa, en el caso del sistema regional de derechos humanos, ¿no? Cualquier logro que avancemos de que un Estado a nivel interno, como nos ha pasado con Colombia, como ha pasado con México, que es verdad que ha sido un tema de protección, de medidas de protección internacional, no ha sido un tema de dictamen, pero ha sido muy potente. Cualquier avance de cualquier Estado de dejar que entre por un agujerito el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho positivo, en el derecho interno, repercute en toda la comunidad internacional. Entonces, para nosotros y para nosotras es fundamental el ir creando sentimiento de que es un tema internacional, no es un tema solamente de España y Naciones Unidas, sino que es un tema de todos los países. Y nada, esto es simplemente mi homenaje personal a Javier. Podría haber puesto una foto de Gemma también, que fueron las personas que me enseñaron a colocar la defensa de los derechos humanos en el Estado español. Gracias. Preguntas. Bien, te he pedido que acortaras porque hemos de terminar a 1:30. Sí, por la compañera. Porque la siguiente ponencia será a las 12 menos cuarto, solamente tendremos 15 minutos, pero nos quedan intencionadamente 17 minutos para poder hacer preguntas. Tenemos una primera pregunta enviada por el chat. Que sean fáciles. Que dice, pregunta, en los casos de desahucio que han llevado, ¿se aprecia perspectiva de género? La Unión Europea en las estadísticas dicen que las mujeres ancianas son el colectivo que más vulnerabilidad tiene al respecto de la vivienda. ¿Eso se deja ver en el número de casos que se llevan? ¿Tienen en cuenta esa vulnerabilidad el comité? A ver,
mujeres mayores. Yo no conozco los 130, los casi 200 casos que han llegado, ¿no?, al comité. La presencia de mujer, niños, niñas y adolescentes sí es evidente, y el tema de la exclusión social y exclusión económica con rostro de mujer es evidente. Lo vuelvo a decir, tanto en las personas vulneradas y en las personas que acompañan. O sea, la exclusión tiene rostro de mujer absoluto. Lo de mujeres mayores lo tendríamos que mirar. Yo ese dato no lo tengo, o sea, no lo he visto. No lo he visto que sea especialmente el caso de mujeres mayores. Mujeres solas con niños, varios de los casos que se llevan, sí. Yo en concreto, los 2 casos que tenemos nosotros en Naciones Unidas son mujeres solas con niños, en mi caso. Y luego, en los dictámenes, yo creo que no me equivoco si digo que en ninguno he leído yo nada de perspectiva de género, pero tendría que volver a revisármelos. Yo creo que no. Tendría que volver a mirármelos despacio, porque yo misma soy la que lo hago mal porque me los leo con mi perspectiva de solo vivienda. Entonces, tendría que volver a mirarlos, pero creo que no dice nada, no dice nada de perspectiva de mayor vulnerabilidad por las 7 condenas que hemos tenido. Así que Gemma nos tiene que recordar esta tarea a los los desk. No sé si hay preguntas en la sala, yo sí que tengo. Sí, bueno, yo tengo una. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por la ponencia, muy interesante. Me voy a ir más al ámbito interno. Cuando se solicita la vivienda alternativa, ¿los requisitos son más exigentes que cuando solicitas luego la situación de vulnerabilidad? ¿O son porque la situación de vulnerabilidad sí que se pide cuando está iniciado el desahucio, pero no sé si son requisitos similares a la hora de poder solicitar ambos? Bueno, uno previo y otro posterior. A ver, tenemos un poco de confusión porque estamos ahora con el momento coyuntural, que es la normativa que hay por el tema de la pandemia, y que además los primeros meses, desde febrero hasta diciembre, se suspendían desahucios solamente para las personas que hubieran entrado en situación de exclusión durante la pandemia y provocado por la pandemia. Es decir, como decimos en Cáritas, toda la gente de Cáritas se quedaba fuera, porque la gente de Cáritas estaba en exclusión antes de la pandemia. Bueno, en diciembre ya entra esto y lo que se pide es que es un lío tremendo. La normativa que hay ahora vigente se pide informe de vulnerabilidad económica, ¿vale?, para suspenderte el desahucio hasta el 9 de agosto. En la normativa que estaba de antes, que fue la que conseguimos con los últimos dictámenes, que se modifica la LEC y que se incluye que si presentas un informe de vulnerabilidad social y económica, te suspenden el desahucio un mes si la persona dueña de la casa, hablamos de alquileres, si la persona dueña de la casa es un particular, o 2 meses si es una entidad jurídica, personalidad jurídica. Nosotros lo llevamos al comité y les dijimos: España, 1,6 de vivienda pública, se habla de 0, algo de vivienda social, porque vivienda pública es VPO. O sea, vivienda pública es vivienda donde tengo que acreditar que tengo nómina. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad que no van a tener nómina. Para esa se sobreentiende que hay un 0, algo de vivienda social nada más, de vivienda de emergencia, para que me entendáis. Entonces nosotros decíamos: comité, ¿ustedes piensan que en un mes Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla va a haber obtenido una vivienda alternativa? Entonces, por eso ha ido bajando el ratio de decir: vivienda alternativa, ahora ya me vale con que me acredites que la persona le dan, no sabemos en qué va a quedar, porque está la cosa todavía viéndose, pero alojamiento alternativo es que te mandan una pensión durante un mes. Cuando pasa el mes, ¿sabéis lo que pasa en este país con madre sola con niños? Si estás en la calle, ¿sabéis lo que pasa con los niños y las niñas? Entonces las situaciones son tremendas porque esas madres aceptan cualquier cosa con tal de que no llegue a servicios sociales. Perdonadme las expresiones porque no es tan así y no es verdad y es mucho más complejo, pero como lo vive la persona es: a mí no me van a quitar a mis hijos y me van a mandar a mí al albergue, por cierto, que lo han cerrado, el de mujeres de Madrid, lo acaban de cerrar hace muy poco tiempo, el albergue de mujeres sin hogar de Madrid, que me manden a mí a un albergue de mujeres sin hogar
y que a mis hijos los manden a, bueno, pues a acogida o a lo que sea. Entonces, en el caso del informe, Servicios Sociales hace un informe de vulnerabilidad económico-social, porque Servicios Sociales siempre va a meter la parte social, y el alojamiento alternativo es lo que estamos viendo ahora cómo va a quedar, pero en principio el Comité DES, en su último dictamen, admite un alojamiento temporal, provisional, del tipo recurso residencial nuestro de Cáritas, o una pensión, o un hotel, o un hostal, o algo así. A ver, yo lo entiendo también, quiero decir, que es muy complejo esto, es que no hay vivienda. Es que hablamos de pueblos donde a lo mejor hay 1 o 2 pisos de emergencia, y otra cosa que no hemos hablado, ¿en qué situación están la vivienda de emergencia en España? Las tuberías, la calefacción, el internet, que es un derecho, internet, derecho humano, que lo ha declarado la Asamblea General, que se nos olvida. No es para ricos internet, es un derecho humano. Entonces, la situación de mucha vivienda de emergencia pública en el Estado tiene unos problemas de vivienda no adecuada brutales. Y no hablemos del tema de personas en situación de discapacidad, que ya entonces nos perdemos en el mar de los mares, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Sí, ok. Gracias, Sonia. Tenía una pregunta porque, bueno, me ha sorprendido hasta cierto punto tu comentario sobre que se había decidido por parte del Estado que no indemnizaba porque no se había reclamado por responsabilidad patrimonial. Que El comité. Lo ha dicho el comité. Perdón, el comité. En el sentido de que eso es como añadir todavía una espiral más procesal a alguien que ya está metido en una historia de este tipo, ¿no? Lo digo porque no sé si habría que reclamar ad cautelam cada vez que se dé un caso de estos, por lo que luego pueda pasar. Esta era un poco la pregunta. ¿Reclamar qué? ¿Me has dicho? ¿Cautelar? Ad cautelam, cautelarmente, quiero decir, puesto que esto puede ocurrir, vamos a reclamar siempre. Esa era la pregunta. Ahí, anoche le decía a Rafa que nos tiene que hacer un trabajo de ver cómo podemos nosotros intentar meter cuestiones como derechos fundamentales, aunque sea vivienda, cómo podemos ligarlo y relacionarlo con derecho a la vida, con derecho a la familia, de alguna manera. Ahí es que la situación que nosotros estamos viviendo ahora es, te obligan a hacer una reclamación patrimonial y hay personas que se niegan, no quieren hacerlo. Por ejemplo, Viviana ha dicho que que no quiere, que ya no quiere reclamar al Estado dinero, que esto no es un tema de dinero, que ella quiere una casa. Entonces, Javier se ha sentado con ella y ella ha dicho, yo no quiero reclamar. Entonces, habitualmente ya todo el mundo, yo cuando hicimos este estudio que llamábamos por teléfono a todos los abogados y abogadas, les decíamos, ¿qué estáis haciendo? Y casi todo el mundo estaba haciendo reclamaciones patrimoniales. En algunos casos, reclamación por la vía de derechos fundamentales. Pero, o sea, que ya es habitual y ya todo el mundo lo está haciendo. Esa primera causa de la que yo os he hablado fue la primera que hubo, que es un despacho de abogados con el que nunca hemos terminado de conectarnos, que fue un tema de ejecución hipotecaria y que bueno, pues se quedó allí y no ha habido seguimiento. Pero a partir de ahí ya todo el mundo está viendo reclamación patrimonial, excepto cuando la persona dice, es que yo no quiero, yo lo que quiero es que me den una vivienda pública porque yo tengo derecho a una vivienda pública, porque tengo 4 hijos, porque gano 900 euros al mes y porque he probado mi situación de emergencia y de vulnerabilidad. Y se ha negado a que se ponga la reclamación. O sea que en el caso de Viviana, en el momento determinado que lleguemos a la opinión, nos podrán decir lo mismo, que no hemos metido, que la parte no ha hecho la reclamación patrimonial al Estado. Entonces, pues lo que decía ayer Gemma, es siempre la víctima, es revictimizada, pero no una vez, o sea, es revictimizada un montón de veces. Y luego hay un tema muy importante. Cuando hablamos de vivienda, no nos creemos que es un derecho humano. Ninguno de los que estamos aquí nos lo creemos. Hacemos como que nos lo creemos. Pero tenemos en el ADN clarísimamente que lo de la vivienda es otra cosa. Es una inversión, es un negocio, pero no tenemos lo de la vivienda metido. Es más, va a ser más fácil creernos lo del agua que lo de la vivienda. Aunque el agua es otro negociazo. Entonces, también es que cuesta mucho trabajo
la labor pedagógica que estamos haciendo de entender que la vivienda es un derecho humano nos está resultando tremendamente difícil, porque al final ni los jueces, ni las juezas, ni muchos de los operadores jurídicos, abogados, abogadas, nos creemos, porque a todos nos han educado, que la vivienda es algo como que te lo ganas y como que, pues bueno, pues mira, tengo vivienda, tengo mi casa, tengo mi piso, tengo mi... Es muy complicado. También lo que hablaban ayer Gemma, de qué piensa la gente de manera subjetiva, ¿no? ¿Qué está pensando el juez y la jueza de manera subjetiva? Pues estará pensando, pues esta gente, ¿por qué no se ha trabajado y se ha pagado una vivienda como he hecho yo? No sé si me explico. O sea, ese cambio interior también luego afecta mucho incluso a los miembros del comité. Los miembros del comité son seres humanos. O sea que... Y no nos quejamos porque, desde luego, también es verdad que los miembros del comité tenían 2 observaciones muy buenas, que son la 4 y la 7. Son 2 observaciones generales buenísimas del comité. O sea, ya yo no sé quién las hizo. ¿Estabas tú seguro por ahí? No, qué raro. Pero son excepcionales. La observación general número 4, cuando define lo que es una vivienda adecuada, hace ya tantos años, dejando claro que es el entorno, que es el acceso a la educación, que es poder pagarla, que es tener luz, que es no sentirte violentado dentro de tu casa. Eso fue una maravilla. Para nosotros ha sido un soporte enorme. Si no tuviéramos la observación número 4, yo creo que no hubiera funcionado como ha funcionado los dictámenes del comité. Porque no creo que los miembros del comité se hubieran puesto de acuerdo si no hubieran tenido esa observación a la que ya dice lo que tienen que decir. Es mi opinión personal, ¿eh? Porque creo que no hay acuerdo con la vivienda. Tenemos que ir cortando. Sí. Nos quedan 4 minutos. Carlos Gandía pregunta, gracias por la ponencia. Me gustaría saber si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado realmente sobre el derecho de la vivienda a fondo en las leyes españolas, donde se pone de manifiesto el principio de regresión en derechos sociales, como son las adoptadas en el marco de la crisis de 2008 en adelante. Clarísimamente. En la sentencia de... Ayer discutíamos si era 2018 o 2019, creo que es 2018, del desahucio express. Si pone sentencia constitucional de desahucio express, fundamento número 6. Bien, que lo busque y ahí lo va a encontrar, y es de muchísima tristeza leer lo que pone. Aprovechando los 2 últimos minutos, yo querría plantear una reflexión. A la luz de las ponencias anteriores, yo creo que todas las experiencias que nos has contado sobre el derecho a la vivienda y las comunicaciones presentadas al Comité DESC, tú lo has dicho al principio, tal vez ameritan una reflexión de litigio estratégico, porque se ha ido solo a un órgano de tratado con una visión muy determinada. Cuando tú tienes violaciones de derechos de los niños generales, nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, etcétera. Tienes violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, también que vienen vinculadas con el tema de la vivienda, que sí, tanto en el derecho de los niños como en el derecho de las personas con discapacidad, como posiblemente en el derecho de la mujer, son derechos fundamentales también los afectados, y sí son derechos fundamentales, están en el título primero y no en la parte de política social de la Constitución española, y por lo tanto podría permitir más cosas. Y luego, cuando tienes un número concreto, además tienes los otros mecanismos, como es la investigación que podría realizar, y tal vez sería más la función del Comité DESC. Lo estamos preparando. Conseguir que se declare que se viola la Convención de los Derechos del Niño, que se viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se está violando la Convención de No Discriminación de la Mujer, que se está violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, posiblemente que se está violando también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en algunos ámbitos. Posiblemente que se está violando la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, podría suponer una violación sistemática de muchos derechos, cuando tú tienes 130 comunicaciones que podrías haber llevado a diversos sitios. Entonces, tener una visión estratégica planteándolo y dándose cuenta que no es una última instancia donde voy a apelar la decisión del tribunal, que los órganos de tratados no son una última instancia, sino que su función es solamente la garantía de la aplicación de tratados de derechos humanos, concretos cada uno del suyo. Yo creo que...
rápido porque no tenemos tiempo. Sobre esto, cuando ya pedimos las suspensiones en los tribunales, bueno, que lo hacen los abogados del turno y abogadas de turno de oficio, y en nuestro caso como Cáritas colaboramos, en esas suspensiones vamos con todo ya. O sea, ya vamos con Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, Convención de Niños, o sea, vamos con todo el argumentario desde ahí. En el caso que nosotros llevamos de Girona, eran 2 personas con discapacidad. Y metimos partes del articulado de la Convención. Pero, y yo aquí no lo tengo claro, la duda estaba en si el comité DES a lo mejor nos decía, porque claro, ahí tú argumentábamos, por ejemplo, temas de discriminación, etc. El problema ahí estaba en que el comité te pudiera decir que no habías agotado la vía interna, porque si vas por temas de discriminación no es por un tema de desahucio, tendrías que haber ido, por ejemplo, por un tema de derechos fundamentales administrativo, tendrías que probar que a una persona se le había discriminado. Entonces, los abogados y abogadas del grupo de monitoreo lo que ven es que no tienen claro que otros comités vean con la facilidad que ha entendido el comité DES que no tenemos que agotar la vía interna y que podemos ir directamente estando delante de un desahucio. No sé si me explico lo que te quiero decir. No tenemos claro que el Comité de Derechos de los Niños y Adolescentes o el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad entiendan claramente que hemos agotado o sea, que no tenemos que agotar la vía interna para poder ir para solicitarles que pidan la paralización de un desahucio. Eso es lo que tenemos que darle vueltas porque no lo tenemos claro, pero lo que tú dices es más que evidente, que tenemos que relacionar. El problema que tenemos en esos casos de interrelación es que como los derechos sociales no son derechos fundamentales o no podemos ir por la vía de amparo, pero sí que los derechos civiles y políticos de las personas a las que se le está desahuciando, la mayoría sí que son derechos fundamentales y sí tendríamos que ir por la vía interna, es un poco la discusión que tenemos, ¿no? De no saber muy bien, a lo mejor nos merece la pena esperarnos y agotar la vía interna en un caso donde haya desahucio de vivienda, donde haya más elementos e ir a lo mejor a otro comité. Pero en ese caso tienes que explicar a la persona, porque la persona está pensando en que la desalojan dentro de 15 días. Es un poco la complejidad que tiene el tema de vivienda, que hablamos de imposible reparación. O sea, cuando te desalojan ya es imposible o muy difícil de reparación el daño psicológico. Si luego te proveen de una vivienda, hay una parte que queda reparada, claro. Tenemos que darle vueltas. Tenemos 14 minutos de pausa, también para los de casa, y a -15 tendremos a Ana María del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias.